Amb les abundants nevades dels darrers mesos, les poques glaceres que encara resten en peus al Pirineu han quedat ben tapades, però quan arribi l'estiu ens tornarem a adonar que cada cop són més petites i algunes ja pràcticament inexistents. Les glaceres i la seva evolució, a part de ser un important indicador climàtic, també té molts altres aspectes importants que hem volgut conèixer més a fons amb la persona que probablement millor coneix les glaceres del Pirineu. Es tracta de Nacho López Moreno, investigador de l'Instituto Pirenaico d'Ecologia del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Primer de tot, ens aclareix la diferència entre glacera i gelera o congesta. Los dos son cuerpos de hielo, pero la principal diferencia es el movimiento. Para que un glaciar se pueda llamar glaciar, tiene que tener un movimiento y eso generan grietas en su superficie, cuando un nevero es ya una forma de evolución de un glaciar en el que ya ha perdido esa movilidad. Y eso es lo que nos permite saber, por ejemplo, cuando vamos cambiando el número de glaciares que hay en el Pirineo, es el criterio principal que tomamos. También el tamaño, aunque tengan movimiento, sí, para nosotros si es menor de 1 hectárea ya lo consideramos un nevero, pero el principal argumento es la movilidad del hielo. D'una manera científica, les glaceres del Pirineu es varen començar a estudiar a casa nostra ara fa uns 45 anys. En los años 80 habría prácticamente 30 glaciares en el Pirineo, cuando ahora mismo solamente tenemos 14. Hay que pensar que en el año 2020 estábamos hablando de 24 glaciares. Entonces, el número de glaciares que están perdiendo movimiento y por lo tanto ya no los podemos llamar como tales, está cambiando de una forma rapidísima. En el Pirineo, entre el Pirineo español y francés, hay 14 glaciares. Bueno, fundamentalmente están en la parte central del Pirineo y están prácticamente a partes iguales entre el Pirineo aragonés y la parte central del Pirineo francés. Ahora mismo los principales glaciares son Aneto Maladeta, Monte Perdido y el glaciar de Osú en Viñemal. Y los 3 glaciares están en condiciones bastante críticas. Han perdido muchísimo hielo, se están fragmentando algunos, como el glaciar del Aneto, se están fragmentando en bloques distintos. El de Monte Perdido también se desconectó por su parte central y la parte derecha ahora mismo de ese glaciar ya no tiene ninguna movilidad. Entonces lo que estamos viendo es una situación que están al borde de la desaparición de los glaciares del Pirineo. Nuestras estimaciones son como 10 años. Antes, si me hubieras hecho esta pregunta hace un poco más de tiempo, te hubiera dicho 30 o 40 años. Pero es que realmente el espesor medio de los principales glaciares del Pirineo están ahora mismo entre 11 y 15 metros. Y esto es lo que se ha perdido en los últimos 10 años. Entonces, o cambiara las condiciones de una forma muy importante y entonces que hubiera una serie de años frescos que no se espera, pero simplemente con 2 años, como fueron el año 2022 y el año 2023, prácticamente pondrían a los glaciares del Pirineo contra las cuerdas. Estamos en un periodo cálido sin precedentes en muchísimos miles de años y también sabemos que no es por variabilidad natural, porque hasta ahora la alternancia de periodos cálidos y fríos era debido pues, a elementos como la actividad solar, actividad volcánica, etc. Pero la magnitud de este periodo cálido es imposible de explicarse sin meter la nueva componente, que son los gases de efecto invernadero por la combustión de combustibles fósiles. Y se sabe perfectamente que 2/3 del calentamiento que tenemos ahora mismo se debe a este efecto invernadero antrópico, porque también hay efecto invernadero natural, però en este caso és acció humana. Encara que ara mateix reduíssim les emissions a 0, la inèrcia de l'escalfament planetari ja ha condemnat a mort les glaceres del Pirineu. De totes maneres, cal fer tot el possible per mitigar l'augment de les temperatures. Se calcula que para el año 2100 el 39% del hielo glaciar del mundo habrá desaparecido. A partir de ahí, si seguimos emitiendo como se está haciendo, pues ese 39% puede pasar a un 50 o 60%. Entonces, el tomar medidas es realmente importante, aunque para los glaciares del Pirineo estamos ya llegando tarde porque se pueden dar por condenados. De les 3 grans zones de glaç que encara hi ha al Pirineu, tot indica que la del Viñamala serà la primera en ser descatalogada com a glacera. Pues el Viñemal era el glaciar más grande que había
y que tenía un espesor muy importante. Yo creo que era hacia el año 2007 se midió el espesor de hielo y había zonas que tenían más de 60 metros de espesor, que todavía era un espesor bastante importante. Pues ahora mismo el espesor medio es de apenas 12 metros y ha retrocedido muchísimo. Lo que le sucede es que tiene una orientación sureste que recibe muchísima radiación solar y normalmente en los últimos años siempre ha sido el que más pérdidas está teniendo. Por ejemplo, este año, que ha sido un año ni particularmente malo, pero tampoco bueno, la mayor parte de los glaciares ha perdido 1 metro de espesor de hielo, que es bastante. Pero es que el glaciar de Viñemal ha perdido más de 3 metros, o sea, sus pérdidas triplican debido a esta orientación tan desfavorable. Amb aquest panorama tan desolador, només falta saber quina serà la glacera que aguantarà més de les que hi ha actualment. La carrera está competida. Yo creo que Osu en Viñemal es muy probable que sea el siguiente, porque es que de hecho es una masa de hielo grande, pero tiene muy poco o ningún movimiento. Y el glaciar de Laneto es una situación crítica, era una masa prácticamente continua desde la antecima hasta lo que sería el pico de la Maladeta, y ahora mismo eso está fragmentado en 3 trozos, inminentemente se va a fraccionar en 4 y el nivel del hielo ha subido muchísimo. De hecho, ahora mismo la subida al Laneto ha tenido que cambiar la ruta porque se ha convertido en mucho más peligrosa por caída de rocas de estas zonas recientemente deglaciadas que son muchísimo más inestables. Y Monteperdido está un poquito mejor por su orientación, todavía tiene una parte que acumula, que se forma hielo, pero también está en una zona muy inclinada con mucha circulación de agua y podría sufrir el riesgo de un colapso en un momento dado. Entonces, bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, yo creo que el de Monteperdido es el que va a aguantar un poquito más. Cal preguntar-nos si la pèrdua de les glaceres provocarà un impacte molt important en els ecosistemes de muntanya, així com en les poblacions que viuen a la zona. Va a ser una pena, más que un desastre. Normalmente glaciares tan pequeños como los que son ya los del Pirineo, el efecto que tienen en disponibilidad de agua o en riesgos naturales, que son elementos que en otras montañas como Himalayas, Andes, pues tienen un papel fundamental, aquí son ya tan pequeñitos que ese efecto casi no se va a notar. En nuestro caso, por una parte, estamos perdiendo un patrimonio paisajístico. Yo creo que un poco nuestros Pirineos van a pasar un poco a la segunda división de las montañas, porque el hecho de tener glaciares les da esa componente de alpino que tienen. Luego nos están informando de que el clima de las montañas está cambiando. Ver el cambio climático en un glaciar es muy sencillo, pero hay otras cosas que son súper importantes que no se ven de una forma tan fácil. La salud de los árboles, la calidad del agua, etc. Entonces nos están dando una señal de alarma. El clima del Pirineo está cambiando mucho. Amb la desaparició de les glaceres, no tan sols es perd un recurs hídric i paisatgístic, sinó també científic, ja que l'estudi de les bombolles d'aire atrapades en el gel permet conèixer com era el clima en el passat. Hace unos años recogimos hielo del glaciar de Monteperdido y lo analizamos, encontrábamos materia orgánica que íbamos datando y fue bastante interesante, porque el hielo más reciente que encontramos en la parte que analizamos tenía 600 años de antigüedad. Eso quiere decir que todo el hielo que se formó durante la Pequeña del Hielo, que fue una etapa fría entre los siglos XVI y XIX, ha desaparecido y ha retrocedido más. Eso lo sabemos porque el hielo no tiene presencia de mercurio, y desde que se explotaba oro en las minas de Almaidén, hay un registro de mercurio en toda la península ibérica. Entonces, si no hay mercurio, es que ese hielo es anterior al inicio de esas minas, que me parece que fue en torno al 1500. Y por otra parte, fue muy interesante porque en el hielo que creíamos que era más antiguo, encontramos hielo de 2000 años de antigüedad. Es decir, un hielo de una etapa muy cálida, era el óptimo climático romano, lo que nos está diciendo que ha pasado a 2 de las principales etapas cálidas del Holoceno. El óptimo romano, como he dicho, y el periodo cálido medieval, que también se sabe que las temperaturas fueron altas. Pues el glaciar resistió a esos periodos cálidos y ahora, como os he comentado anteriormente, pensamos que es cuestión de muy pocos años de que los glaciares del Pirineo desaparezcan totalmente. Així doncs, anem pel camí de que els Pirineus cada cop s'assemblaran més als Atles, la serralada que hi ha al nord d'Àfrica, que tot i tenir més de 4.000 metres d'altitud, no té cap glacera.
Hace 150 años había muchas montañas de Europa, del sur de Europa, que tenían glaciares, en Balcanes, el centro de Italia, península ibérica, el Atlas tenía pequeños glaciares y ahora los Pirineos son los últimos que les quedan. Entonces van a pasar a este rango de montañas sin glaciares. El paisaje no será como el del Atlas, porque en el Atlas llueve muy poquito y aquí llueve más. Entonces seguirá habiendo unos Pirineos verdes durante grandes momentos del año. Las montañas estarán blancas porque va a seguir nevando, pero desde luego con glaciares no va a quedar. Així doncs, el panorama per a les poques glaceres que queden al Pirineu és totalment desolador, ja que desapareixeran en molts pocs anys. Ara caldria preguntar-nos quin futur espera a les estacions d'esquí. Els hi passarà el mateix que a les glaceres? Yo al esquí, dentro de que lógicamente un clima más cálido no beneficia al esquí, pues tiene un poco más de recorrido por una serie de motivos. Primero porque se concentra en los meses más fríos del año. Entonces, incluso en este ambiente de calentamiento han subido las temperaturas 2 grados en los últimos 150 años, todavía nieva, aunque de una forma más irregular, etc. Y luego también que en estaciones de esquí pues cuidan la nieve, la conservan, la producen y eso, cada vez será más difícil, pero no veo el fin del esquí como una cosa inmediata. Como una cosa de inversión a largo plazo, pues eso ya sería otro debate y seguramente ya tendría que entrar muchísima otra gente, economistas, sociólogos, etc. Pero bueno, yo creo que se va a poder ir esquiando, pero que cada vez va a ser más difícil.